Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la cátedra de Taller de Intervención con Familia. En este caso me corresponde en la unidad número 5 presentar mi mapa conceptual concerniente a la intervención con familias y trabajo social. Pero antes de partir, ¿no es cierto?, con mi mapa conceptual, me gustaría iniciar con una breve introducción, entendiendo que la intervención con familias, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del trabajo social, es un proceso complejo y multifacético que requiere una comprensión profunda de las dinámicas familiares y los contextos sociales que las afectan. Este proceso se fundamenta en diversas teorías comprensivas que permiten a los profesionales del trabajo social abordar de manera integral las problemáticas presentadas por las familias. Esta teoría destaca la teoría sistémica, la teoría ecológica, la teoría de la comunicación, cada una aportando una visión particular sobre cómo las familias funcionan y cómo se pueden intervenir de forma eficaz. El proceso de intervención familiar comienza con un diagnóstico detallado que incluye la evaluación inicial, recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas, visitas domiciliarias y uso de herramientas como genogramas y ecomapas. Por eso el diagnóstico profesional permite, ¿no es cierto?, a los trabajadores sociales comprender la estructura, la dinámica y la necesidad de la familia, sentando las bases para el desarrollo de un plan de intervención. Y este plan se va a desarrollar en varias fases, comenzando con la identificación de objetivos, la implementación de estrategias específicas hasta la evaluación de los resultados y cierre del caso. Durante este proceso se van a utilizar diversas modalidades de intervención, como la terapia, el asesoramiento individual, la coordinación con servicios externos y la mediación familiar. Finalmente, la elaboración del informe social es un componente crucial de la intervención, ya que el informe debe contener una descripción detallada del caso, con un diagnóstico y evaluación, el plan de intervención y las recomendaciones para el futuro. Por eso, la metodología para la elaboración del informe incluye la colecta de información, el análisis de datos y la redacción estructurada del documento, que tiene una importancia relevante a la hora de poder tomar decisiones. Y vamos ahora, ¿no es cierto?, directamente con nuestro mapa, ¿no es cierto?, conceptual. Tenemos, ¿no es cierto?, en este mapa conceptual dividido por, ¿no es cierto?, como punto 1, enfoque comprensivo de familia, como punto 2, el diagnóstico familiar, ¿no es cierto?, como punto 3, tenemos, ¿no es cierto?, como punto 3, tenemos, ¿no es cierto?, el plan de intervención y finalmente como punto 4, el informe social. Así que vamos a partir con los enfoques comprensivos, ¿ya? Entonces, partiendo desde la teoría sistémica, ¿no es cierto? La familia como sistema. Esta teoría conceptualiza la familia como un sistema en el que cada miembro influye y es influenciado por los demás, y la interdependencia de los ciclos de retroalimentación son fundamentales. Los ciclos de retroalimentación, a su vez, son los comportamientos de un miembro y cómo éste afectan a otros, creando un círculo, ¿no es cierto?, de interacciones continuas. Por otro lado, tenemos la teoría sistémica, pero también la teoría ecológica, con los microsistemas, que se enfocan en las interacciones directas dentro de la familia, los mesosistemas, que analizan la interacción entre el hogar y el entorno, como la escuela, los exosistemas, que incluyen la política social, los entornos externos, que afectan a la familia, y los macrosistemas, que comprenden la cultura y la sociedad en general. También tenemos, finalmente, la teoría de la comunicación, donde se subdivide, ¿no es cierto?, en patrones de comunicación, doble vínculo. Las patrones de comunicación se van a centrar de cómo los miembros de la familia se comunican entre sí, incluyendo los mensajes explícitos e implícitos, y el doble vínculo, que es el concepto donde los mensajes contradictorios pueden generar conflictos y problemas de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora continuamos, ¿no es cierto?, con nuestro diagnóstico familiar, ¿ya?, que está acá en el punto número 2, en verde. Tenemos que está la evaluación inicial, ¿no es cierto?, con las entrevistas preliminares que son realizadas para obtener, ¿no es cierto?, una primera impresión de la dinámica familiar. Las observaciones, a su vez, también, que involucran la observación directa a las interacciones de la familia, y la revisión del historial, que es la consulta de documentos históricos y registros para comprender el contexto de familia. También tenemos la técnica de recolección de datos, que tenemos entrevistas semiestructuradas, visitas domiciliares, revisión documental, genogramas y ecomapas. Las entrevistas semiestructuradas se usan para obtener información detallada y específica de cada miembro. Las visitas nos permiten, ¿no es cierto?, observar el entorno familiar por su contexto natural.
La revisión de documentales es el análisis de documentos relevantes, registros médicos, escolares, universitarios, etcétera, etcétera. Los genogramas y ecomapas, que son herramientas gráficas para mapear las relaciones y las dinámicas familiares. Como punto número 3, ¿no es cierto? Acá podemos ver en naranjo el plan de intervención, que parte con las fases del plan, que tenemos el inicio de la intervención, que son las primeras entrevistas y establecimiento de objetivos, el desarrollo de la intervención, que son la implementación de estrategia específica y monitoreo continuo, finalización de la intervención, que es la evaluación de resultados y cierre del caso. Y las modalidades de intervención. Tenemos intervenciones que son directas, que incluyen la terapia familiar y el asesoramiento individual, las intervenciones indirectas, que es la coordinación con la red, con los servicios externos y derivación de especialistas, y la mediación familiar, que es la resolución de conflictos y facilitación de la comunicación. Y finalmente en azul, ¿no es cierto?, vemos el informe social, que tenemos el contenido del informe, que a su vez tiene también la descripción del caso, que detalla el contexto y situación actual, el diagnóstico y evaluación, que es el análisis detallado de la problemática identificada, plan de estrategia y acciones propuestas, las recomendaciones, que son las sugerencias para mejorar la situación familiar. Y se subdefrende la metodología de la elaboración, que es la colecta de información, recopilación de datos a través de distintas técnicas, análisis de datos, interpretación de información recolectada y la redacción del informe, que es la presentación estructurada y clara de los hallazgos y las recomendaciones. Como podemos ver, este mapa conceptual sistematiza los elementos claves del proceso de intervención familiar en el trabajo social, abordando desde teorías comprensivas hasta la metodología de elaboración de informes sociales con el objetivo de ofrecer una guía detallada y estructurada para la práctica profesional. Finalmente, y como conclusión, quiero agregar que la intervención con las familias desde la perspectiva del trabajo social es esencial para abordar las diversas problemáticas que afectan a las familias contemporáneas. Este proceso se fundamenta en teorías, ¿no es cierto?, como la sistemática, la ecológica, la de comunicación, y proporciona un marco comprensivo para entender y tratar la complejidad de las dinámicas familiares. Por eso la teoría sistémica resalta la interdependencia de los miembros de la familia y cómo sus interacciones pueden perpetuar o resolver problemas, mientras que la teoría ecológica enfatiza la influencia de los contextos externos y la teoría de la comunicación destaca la importancia de los patrones de comunicación en la generación y resolución de conflictos familiares. Por ende, también tenemos el diagnóstico familiar, ¿no es cierto?, que detallado y bien estructurado es fundamental para desarrollar un plan de intervención efectivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este diagnóstico incluye evaluación inicial, recolección de datos mediante entrevistas, visitas domiciliarias y herramientas gráficas como son los genogramas y los ecomapas. Finalmente, el plan de intervención debe ser adaptativo y desarrollado en fases que incluyan la identificación de objetivos, la implementación de estrategias, el monitoreo continuo y hasta llegar a la evaluación final, ¿no es cierto? Por ende, la intervención con familias en el ámbito del trabajo social es un proceso integral que requiere una comprensión profunda y un enfoque multifacético. Las teorías y metodologías utilizadas proporcionan a los trabajadores sociales las herramientas necesarias para intervenir de manera efectiva, promoviendo el bienestar y desarrollo saludable de la familia. Este enfoque holístico no solo aborda las problemáticas internas de la familia, sino que también considera los contextos más amplios que influyen en su funcionamiento y aseguran así una intervención completa y sostenida. Esta ha sido mi presentación de mi mapa conceptual correspondiente a la unidad número 5. Muy buenas noches, profesor. Muchas gracias.